Muy bien, vamos a comenzar la clase de hoy, que es una introducción a cinemática. Pueden ver el PDF que estoy compartiendo y arrancaremos esta parte de la materia, la unidad número 3, definiendo claramente la diferencia que existe entre trayectoria y desplazamiento. Nada mejor que un gráfico para poner de manifiesto lo que vamos a diferenciar esta tarde. Fíjense en el gráfico de la izquierda. Tenemos una partícula que ha iniciado en el punto que está marcando el cursor en este momento, una trayectoria, un movimiento, digamos, hacia la derecha, arriba, a la derecha, arriba y a la izquierda, finalizando en el punto en donde el cursor está indicando. O sea, el punto de partida podríamos decir que es la intersección de la calle A con la calle 3. Y el punto final o punto de llegada es la calle 1 con la calle A. Inicio y fin de una trayectoria que ha sido aleatoria. Es decir, en este caso podría esta persona o la partícula haber realizado cualquier otro camino y llegar del punto inicial al punto final en un tiempo diferente, pero en definitiva partir de este punto y llegar a este punto final por cualquier camino que hubiera optado. Bien, la trayectoria es el lugar geométrico que ocupó el móvil durante su movimiento. Es la figura, podríamos decir, que el móvil, en este caso en el plano, describe. O podría ser, por ejemplo, la figura que describe la partícula en el espacio. Entonces, la trayectoria es el lugar geométrico de los puntos que ocupa el móvil en su movimiento. Es una figura. Y lógicamente la trayectoria tiene una determinada longitud más allá de la forma de la figura que describió el movimiento. Por ejemplo, aquí podemos decir que esto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadras, por tirar un número cualquiera. 600, 700 metros, por ejemplo. Recorridos para partir del punto inicial y llegar al punto final. Ahora, el desplazamiento es un vector, una cantidad vectorial. Un vector que une el punto de inicio con el punto final o punto de destino. Es un vector que une el punto inicio con el punto final en línea recta. El sentido del vector es hacia el punto final. Este vector, desplazamiento, nos da a nosotros la dirección relativa entre el punto inicial y el punto final, es decir, esta recta que se encuentra a alfa grados, por ejemplo, respecto del horizontal. Nos da la distancia relativa en línea recta entre el punto inicial y el punto final. Y no tenemos que confundir jamás el concepto de desplazamiento, que es un vector, como lo acabo de explicar, con el concepto o la idea de distancia recorrida, porque la distancia recorrida es la longitud en metros, por ejemplo, que está marcando en este momento el cursor. En tanto la distancia es una cantidad escalar, el desplazamiento es una magnitud vectorial. Vamos al gráfico de la derecha. En el gráfico de la derecha ya introducimos un sistema de coordenadas x, y derecho que nos da los sentidos positivos para los vectores que utilicemos. Y fíjense una cosa, el móvil está en una posición inicial, esa posición inicial está definida por un vector de posición respecto de este sistema de coordenadas utilizado. El móvil inicia su movimiento y describe, en este caso en el plano, la trayectoria que estoy marcando con el cursor, hasta llegar al punto final. Repito, el móvil parte del punto inicial, realiza un cierto movimiento en el plano describiendo una determinada trayectoria. La línea de trazos es la trayectoria descrita por el móvil. En tanto, el desplazamiento es el vector que une el punto de inicio con el punto final
de la trayectoria. El desplazamiento es un vector y la trayectoria es una figura que describe la partícula en el espacio o en el plano en este caso. La trayectoria tiene una determinada longitud o distancia recorrida, que nada tiene que ver con el vector desplazamiento, porque la distancia recorrida es una magnitud escalar asociada a la trayectoria descrita por el móvil. Ahora, el módulo del vector desplazamiento es la longitud que media o existe entre la posición inicial y la posición final de la partícula. Vamos al dibujo de la izquierda. El módulo del desplazamiento es la longitud del vector de color azul graficado en esta figura. Esa longitud o módulo o intensidad es la distancia medida en línea recta entre el punto inicial y el punto final. Pero noten que el módulo del desplazamiento es diferente a la distancia recorrida por la partícula. Admitimos a otros compañeros que están ingresando a la sala. He colocado acá en el PDF que les voy a pasar esta tarde un pequeño ejercicio práctico que alguna vez lo dimos en el cursillo de ingreso. Una partícula que parte del origen de este sistema de coordenadas, x, y, se desplaza inicialmente d1 metros o kilómetros hacia el norte, d2 metros o kilómetros al este, de nuevo al norte, y por lo tanto el problema dice cuál será el desplazamiento de la partícula. Vamos por parte con lo que hemos aprendido hasta acá. La trayectoria es esta línea poligonal quebrada entre el punto inicial, que está siguiendo el cursor, y el punto final. Esa es la trayectoria. Los lugares donde la partícula estuvo durante todo su movimiento. El desplazamiento es un vector que une el origen, donde inició el movimiento, con el punto final, donde terminó el movimiento. Entonces, este ejercicio, que yo se los voy a dejar en el PDF para que ustedes lo puedan mirar detenidamente, se resuelve de la siguiente manera. Siendo el vector desplazamiento justamente una cantidad vectorial, se obtiene como la suma de los vectores d1, d2 y d3 por la regla del triángulo mediante el sistema que ya les enseñé en estática, que era obtener la suma de varios vectores, colocando un vector a continuación del otro y uniendo el origen del primer vector con el extremo del último vector, obteníamos lo que conocíamos como vector resultante en ese momento en estática. Aquí en cinemática, donde estudiamos el movimiento sin importar las causas que lo producen, el desplazamiento será un vector que posiciona el punto inicial y el punto final de la partícula cuando ésta se ha movido, se ha desplazado. Lo que se hace es, cada uno de los vectores, fíjense, el vector d1, se calculan las componentes según x y según el eje y de ese vector. Componentes o proyecciones del vector sobre cada uno de los ejes coordenados. Fíjense que hacemos lo mismo para el vector d2 y lo mismo para el vector d3. Es importante aquí tomar en consideración que los ángulos que vamos a utilizar serán aquellos ángulos orientados positivos. Esto significa ángulos que se miden para cada vector desde el semieje X positivo hasta el vector propiamente dicho. Por eso el vector d1 tiene un ángulo, como lo ven en la figura, de 90 grados en este sistema, d2 0 grados y d3 repite 90 grados. Se hace el cálculo de las componentes y luego la componente en X del vector desplazamiento o resultante, si estuviéramos en estática, sería la suma de las componentes en X de cada uno de los vectores de desplazamiento, con los valores que correspondan en función del cálculo anterior. Lo mismo para la componente en Y. Ahora bien, si tenemos las componentes en X y en Y del vector desplazamiento, ¿cuánto vale el módulo del vector desplazamiento final? Simplemente aplicamos Pitágoras, porque tenemos las componentes del vector desplazamiento, y obtenemos el módulo de dicho vector.
el ángulo del desplazamiento lo obtenemos como el arco tangente de la proyección sobre el eje Y del vector desplazamiento respecto de la proyección sobre el eje X de dicho vector. Realizamos los cálculos y aquí nos da 65 grados. Ahora bien, en esto tenemos que tener cuidado. Lo que yo recomiendo es que ustedes regresen atrás y se fijen que las componentes tanto en X como en Y del vector desplazamiento son positivas, de modo que en este sistema de coordenadas el vector desplazamiento final o resultante con componente en X positiva e Y positiva me lo posiciona el vector desplazamiento como la figura lo indica en el primer cuadrante. Y por lo tanto, el ángulo de 65 grados es el acotado aquí como alfa y que lo hemos calculado trigonométricamente como lo estoy indicando en este momento. Bien, repasemos entonces lo que quiero que quede perfectamente claro esta tarde. No es lo mismo decir desplazamiento que decir distancia recorrida. Vamos al dibujo de la derecha. La distancia recorrida es la longitud de esta línea de trazos, en metros, en kilómetros, la unidad que sea. El vector desplazamiento es aquel que une el punto inicial con el punto final del movimiento de la partícula. El desplazamiento, como dije, es un vector y la distancia recorrida es un escalar. Ahora bien, hay algunos casos particulares en donde, por ejemplo, la partícula inició en este punto, finalizó en este otro y se movió en línea recta. En ese caso particular, la trayectoria sería este segmento que estoy indicando con el cursor. La distancia recorrida sería la longitud de este segmento. El vector desplazamiento sería este segmento dirigido con el sentido hacia el punto final. Y el módulo del vector desplazamiento, en este caso particular, coincidiría numéricamente con la distancia recorrida. Aquí en el resumen que les voy a pasar esta tarde, he colocado algo que se denomina función posición. Es decir, es una función matemática, en este caso definida por tramos, donde en el eje vertical tenemos la distancia x medida en kilómetros y en abscisa o eje horizontal tenemos el tiempo expresado en segundos. Siempre que trabajen con un sistema de coordenadas, recuerden, ya lo hemos dicho, que hay que colocar las unidades que hace referencia a cada uno de los ejes para poder saber qué tipo de magnitud física estamos tratando. Aquí tenemos nosotros x en función del tiempo. ¿Cómo varía, cómo se modifica x en función del tiempo? ¿Cómo depende x del tiempo? Admitimos a otros compañeros y seguimos. Pero ¿por qué coloqué este gráfico aquí? Es necesario que ustedes recuerden lo siguiente. Algunos alumnos confunden este gráfico como si fuera la trayectoria de la partícula, y no es así. La partícula pudo haber estado moviéndose en línea recta o en una trayectoria, por ejemplo, aleatoria como esta, o en una trayectoria poligonal así quebrada y abierta, pero la historia del movimiento es la representada en la función x de t. Lo paso en limpio. La función x de t, o x como función del tiempo, o posición en función del tiempo, no tiene nada que ver con la trayectoria de la partícula. Es nada más que la representación matemática de la historia del movimiento de la partícula. Entonces les agregué aquí un pequeño ayuda a memoria, donde vemos claramente que la trayectoria, ya lo habíamos definido, es el lugar geométrico de los puntos que ocupa el móvil en su movimiento. Es la figura que el móvil realiza en el plano o en el espacio si el móvil se está moviendo justamente en el espacio. Función posición es la historia del movimiento, como acabamos de mencionar. Descripta esta historia de movimiento en términos de una función matemática única o una función matemática definida por tramos. Pasamos al concepto de velocidad media y rapidez media. No hay que confundir velocidad media con rapidez media. La rapidez se refiere al cociente entre distancia recorrida y tiempo empleado en recorrer esa distancia.
Y puede suceder que entre dos puntos, inicial y final, el móvil haya estado detenido una cierta cantidad de tiempo en algún lugar. Bueno, la rapidez media no tiene en cuenta esa situación en el sentido de que cuando se está realizando el cálculo, ese valor de tiempo en donde el móvil se ha quedado detenido se descuente, para nada, se toma un tiempo total. Entonces, la rapidez media se define como la distancia que se recorrió entre el punto inicial y final, dividido el tiempo empleado en recorrer esa distancia. Es una cantidad escalar, porque el tiempo, al ser escalar y la distancia hemos dicho que también lo es, nos da por resultado un escalar. Ahora, en cinemática utilizamos el concepto de velocidad media. Y siendo la velocidad una magnitud vectorial, como lo indica aquí el párrafo, la velocidad media se obtiene de la siguiente forma. Es el cociente del módulo del vector desplazamiento dividido el tiempo empleado en realizar ese desplazamiento. Entonces, en general, la rapidez media y la velocidad media, cuando trabajamos con los módulos de la velocidad media y el módulo matemático de la rapidez media, en general no van a coincidir. Otro detalle importante, la velocidad media es una cantidad vectorial. Y yo puedo de esa cantidad vectorial trabajar con el módulo del vector desplazamiento y el módulo del tiempo, obviamente, que es una cantidad escalar, y haciendo el cociente obtengo el módulo del vector velocidad media. Pero la velocidad media es una cantidad escalar. ¿Cómo la puedo obtener? Y presten atención ahora. Si al vector desplazamiento lo multiplico por el escalar 1 sobre t, lo que obtengo es un vector que se denomina velocidad media. Cuando calculo el módulo de ese vector velocidad media, obtengo por resultado el mismo valor que si hiciera el módulo del vector velocidad dividido el tiempo. Lo importante aquí, entonces, es distinguir, diferenciar el concepto de velocidad media del concepto de rapidez media. En la materia nosotros vamos a abordar en esta unidad número 3, de cuya clase introductoria es la que estamos viendo hoy, el movimiento rectilíneo uniforme. Se denomina así porque la trayectoria es una línea recta. Uniforme porque el módulo del vector velocidad no cambia en ningún momento. Entonces, en ese caso, nosotros podemos definir la velocidad de la partícula que está animada de un MRU como distancia recorrida sobre tiempo empleado en recorrer esa distancia. Y cualquiera sean los pares distancia-tiempo que tomemos, siempre la velocidad nos dará el mismo resultado, porque la característica fundamental del movimiento rectilíneo uniforme es que la velocidad en módulo permanece constante, también en dirección y sentido. Ahora bien, si se producen variaciones de velocidad, es decir, si estoy hablando de otro tipo de movimiento en donde la velocidad en módulo no permanece constante o no permanece en dirección constante, nosotros tenemos un movimiento que es variado. Si el móvil está en línea recta, hablaremos de un movimiento rectilíneo, porque la trayectoria es una recta, y variado porque la velocidad está modificándose en módulo. Puede modificarse también en sentido. ¿Qué significa la palabra uniformemente variado? Significa que los cambios de velocidad en el tiempo se dan de una manera constante. Ahora, ¿cómo representamos nosotros los cambios de velocidad en el tiempo? Las variaciones de velocidad que operan en el tiempo, que se producen en el tiempo, mediante una magnitud física, cinemática, denominada aceleración. La aceleración, vamos a la fórmula número 2, se define como la variación de velocidad en el tiempo.
Esta letra griega delta mayúscula en física significa variación. Variación en este caso de velocidad. Vamos al denominador. Delta T significa variación de tiempo, cambio de tiempo, cambio o modificación del tiempo. Aquí, variación o cambio de la velocidad o modificación de la velocidad. Entonces, cuando nosotros tenemos en un determinado tiempo una modificación o cambio en la velocidad, ese cambio que opera en ese tiempo que estamos analizando se denomina o la definimos como aceleración. Aceleración es la variación de la velocidad en el tiempo. Ahora, como la cantidad delta V es igual, y no está escrito aquí, a velocidad final menos velocidad inicial, la aceleración será igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Por eso en el caso del MRU, ¿cuánto vale la aceleración? Si nosotros hacemos velocidad final menos velocidad inicial y decimos que la velocidad del módulo no cambia, el numerador es 0. Entonces el tiempo transcurre, delta t no vale 0, pero el numerador vale 0. Entonces 0 sobre delta t, cualquiera sea su valor, a nos da igual a 0. La característica fundamental del movimiento rectilíneo uniforme es, pregunta de examen, la característica principal del movimiento rectilíneo uniforme es módulo de la velocidad constante porque la aceleración vale constantemente 0. Ahora, si el módulo de la velocidad cambia, es porque existe, como dijimos recién, una aceleración que produce ese cambio. Y estaremos en presencia de un movimiento donde la trayectoria es una línea recta, por ejemplo, una vía de tren que durante cierta cantidad de kilómetros permanece recta, línea recta, la trayectoria es una recta, y la palabra uniformemente variado significa que la aceleración que nosotros vamos a estudiar en este curso será una aceleración constante en módulo. Y la palabra variado significa, lógicamente, que como consecuencia de esta aceleración, el módulo de la velocidad cambia o se modifica. En este caso, la posición final de la partícula estará dada por una posición inicial, que puede o no ser igual a 0, eso lo van a ver en el práctico, más velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Esta expresión, fíjense que es la función x de t, posición dependiendo del tiempo. Es una función cuadrática, porque fíjense que es una función polinómica de grado 2, es una función cuadrática cuya representación gráfica es una parábola. Pero insisto en lo siguiente, esto es la historia del movimiento, porque esa parábola no es la trayectoria, esa parábola es la historia del movimiento. La trayectoria es una línea recta, por eso se llama movimiento rectilíneo. Aquí una palabra o recomendación importante, por favor. Fíjense el siguiente detalle. Estamos utilizando en los dos términos el signo positivo. Esto es porque cuando les llegue a ustedes este resumen en PDF, yo les pido que coloquen a la velocidad inicial entre paréntesis y la aceleración entre paréntesis. Desde el punto de vista matemático, no es necesario colocar la velocidad inicial que multiplica al tiempo entre paréntesis. Pero pido que coloquen el paréntesis para resaltar el hecho que, al ser un vector, este vector, según el sentido que tenga, será positivo o negativo. Y lo mismo la aceleración, según el sentido que tenga, será positiva o negativa. Entonces, en ese caso, la magnitud estará alterando el signo matemático de esta expresión x de t. Lo repito de otra forma. Podríamos escribir x final igual a x inicial más menos, con lo que acabo de decir, velocidad inicial por tiempo, más menos un medio de aceleración tiempo al cuadrado. ¿De qué va a depender el signo positivo o negativo del término? Este o este. ¿De qué va a depender el signo positivo o negativo?
dependerá del sentido del vector aceleración y del sentido del vector velocidad inicial. Noten por favor, chicos, lo siguiente. Es imposible resolver un problema de cinemática si previamente nosotros no hemos realizado la representación esquemática del sistema de coordenadas que está rigiendo la modelización del problema. Veamos el gráfico que analizábamos al principio. Por ejemplo, este gráfico, x de t. Tenemos los vectores posición inicial, posición final, y si en algún momento dibujamos el vector velocidad, ese vector tendrá componentes en x y en y, etc., pero tendremos que ver cuáles son los signos de cada una de esas componentes. Lógicamente este dibujo no aplica en forma directa porque estamos analizando un movimiento rectilíneo, es decir, un movimiento en línea recta. Analicemos el gráfico de la izquierda. Por ejemplo, entre este punto que estoy indicando con el cursor y el final, cuando la partícula se mueva con una determinada velocidad de izquierda a derecha, el vector velocidad será positivo en este tramo. Pero en el último tramo, el superior, cuando la partícula se mueva de este punto de la derecha hasta el punto final, con una determinada velocidad vector, ¿sí? El movimiento será como lo estoy indicando. En ese caso, el vector velocidad será negativo si utilizamos un sistema derecho y X como el mostrado en la figura de la derecha. Entonces, es necesario tomar en consideración, vamos de nuevo a las fórmulas, tomar en consideración qué signo tiene el vector velocidad inicial y qué signo tiene el vector aceleración. Antes que se corte la comunicación, voy a aprovechar que estoy en esta expresión y analizaré un fenómeno físico que también lo vamos a abordar en esta unidad, el tiro vertical. Es un movimiento rectilíneo, pero en este caso en línea recta vertical. En lugar de hablar de X, podemos colocar aquí H. Aquí H inicial, altura inicial, que puede ser 0. Ahora, en el tiro vertical, apelo a su imaginación, por favor. Imaginen que lanzamos una moneda al aire. Lógicamente, la estoy tirando hacia arriba. La velocidad inicial es vertical y como la moneda está partiendo de mi mano hacia arriba, el sentido es hacia el lado positivo del eje Y en un sistema derecho. Entonces la velocidad inicial es positiva. Pero ¿qué pasa si yo me voy a un puente y desde el puente arrojo esa moneda hacia el río que circula debajo? En ese caso, la velocidad inicial en un sistema de coordenadas derecho, ¿qué significa sistema de coordenadas derecho? Un sistema tradicional del análisis matemático, eje Y positivo hacia arriba, eje X positivo a la derecha. Decía, si me voy al puente y arrojo la moneda hacia el río, lógicamente la dirección es vertical, pero el sentido es desde arriba hacia abajo. Entonces esa velocidad inicial, en esto que sería una caída libre con velocidad inicial, es negativa. Esa velocidad inicial es negativa porque apunta hacia abajo. ¿Qué pasa con la aceleración? Aquí la aceleración ya no es A, sino que le damos una designación particular que es G, aceleración de la gravedad, cuyo módulo es constante dependiendo de la latitud del lugar que consideremos. Pero tomamos como valor estándar 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Decimos que la aceleración de la gravedad es constante. Entonces, siempre la aceleración de la gravedad será un vector que apunta hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. El sentido es hacia abajo y por tanto en un sistema derecho la aceleración de la gravedad siempre es negativa. Nos quedarían las ecuaciones de la siguiente forma. Fíjense, vamos al tiro vertical. Y noten lo siguiente, estoy explicando sin escribir las ecuaciones, porque pretendo que ustedes, cuando escuchen el video, puedan escribir las ecuaciones y de esa manera contribuir a la memorización.
Decía, en el tiro vertical, altura final será igual a altura inicial más velocidad inicial por tiempo, porque está subiendo la partícula, menos un medio de gt cuadrado. Menos porque la aceleración de la gravedad apunta hacia abajo. Vamos al otro fenómeno físico. Me paro en un puente y arrojo una moneda hacia abajo desde la altura en que se encuentre el puente. Entonces, la altura que vaya ocupando en cada momento esa moneda va a ser igual a la altura inicial, que es la altura del puente, menos velocidad inicial por tiempo, porque ahora la velocidad inicial es hacia abajo, la dirección es vertical pero apunta hacia abajo, menos velocidad inicial por tiempo, menos un medio de gt cuadrado. O sea que este término, tanto sea en caída libre o tiro vertical, siempre es negativo porque el vector aceleración de la gravedad en un sistema de coordenadas cartesiano derecho no cambia. Es vertical, o sea, paralelo al eje Y, pero su sentido, su flechita, apuntando hacia abajo. Es decir, en sentido contrario a lo que el eje Y define como sentido positivo. Bueno, vamos a hacer una cosa, chicos. Estamos a 1 minuto 11 segundos de terminar. Voy a dar simplemente una palabra respecto de la expresión número 3. Aquí nosotros podemos calcular ya sea velocidad final o inicial, lo que el problema nos pida, prescindiendo de la variable tiempo. Solamente nos hace falta conocer la aceleración y la distancia en donde opera esa aceleración para generar este cambio de velocidad entre la velocidad inicial y la velocidad final. Vamos a hacer 10 minutos de recreo, retomamos a las 16 horas y les envío de nuevo otra sala para que nos sumemos a la segunda mitad de la clase de hoy. Hacemos entonces un pequeño recreo.